Ahí. Hoy, ¿cómo preguntan si en TI se aprendió algo que son peladores? Después a nosotros en el ramo que sigue nos deben pelar igual. Oye, ¿en arquitectura se aprendió algo? Te apuesto Como que diría dicen lo mismo. el profe Cubillo, yo digo, está ¿Ah? pelado, cuestión de verlo, no me enciende la cámara, claro, y Sí, después me pues vas a nada dar que cuenta y ya está ver. pelado. Yo no lo Nada conocía que así, ¿eh? Cuando yo lo conocí tenía pelo acá arriba, era chascón, pelo largo, con un moño tomado, a veces usaba una cuestión así como una palmera acá arriba. Así era el profesor Cubillos hace años atrás. Qué pelador. Rastas, claro, rastas. No, rastas no, pero usaba esas cosas así como una palmerita acá. Era así, Una chasca. una chasca así. Miren cómo quedó, po, miren cómo quedó. Ya, está bien. Ya, Hay ya, que preguntarle gracias. al profe que sigue cómo nos pelan entonces. Ya, gracias ahí. Bueno, vamos a revisar el concepto de abstracción porque es importante. Siempre las abstracciones resuelven problemas en programación. Dividen la complejidad. Dividen la complejidad, separan la complejidad en parte y con eso se facilita el código, se facilita la mantención. Em, la interfaz, el concepto de interfaz ya es una abstracción, es la abstracción más grande que hay en la programación de objetos en Java, ¿no? Eso es lo más abstracto, porque la interfaz especifica un conjunto de métodos que deben ser provistos por las clases, un tipo súper abstracto. Les recuerdo que por favor vean las diapositivas y el video de interfaces, porque hay cosas que se hablan de interfaces que no están dichas en clases. Por ejemplo, que una clase puede implementar múltiples interfaces. A diferencia de la herencia, por interfaz y la herencia se parecen un poquito. Así como que se parecen. Hay una relación de tipo-subtipo. Pero en la herencia siempre hay un solo supertipo. O sea, la clase desciende de un solo padre. En la interfaz puede haber múltiples interfaces que sean implementadas por una clase, y eso de alguna forma se menciona ahí en las diapositivas, así que revisen las diapositivas y el video. Bueno, vamos a partir, hablando de abstracción a partir de un ejemplo. Se me ocurrió aquí desarrollar un ejemplo, y con ese vamos a hablar de clase abstracta y vamos a hablar un poquito más de la flexibilidad que nos dan las clases abstractas si es que tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Vamos a hacer cosas entretenidas ahí. Bueno, yo las considero entretenidas, no sé si ustedes las consideran entretenidas, probablemente. Bueno, a lo mejor ustedes que vienen a clase sí, los otros 40 que no vienen encuentran que una lata terrible. Pero vamos a construir. Enzo, ya vi los videos, por supuesto, si tienen consultas, háganlas porque el próximo control va a ser de esta materia, de lo que conversemos hoy día, de interfaces, porque esto se va a controlar de esa forma. Ah, lo voy a revisar porque supone que está en las diapositivas, pero es muy fácil el concepto que menciono. Una clase, uno dice, la clase tanto implementa la interfaz A, ¿ya? Pero puede implementar más de una interfaz, se separan por coma. La clase public class M implements interface, perdón, implement A, B, C, suponiendo que A, B y C son interfaces. Y cuando la clase declara que implementa esas interfaces, la clase debe proveer todo el conjunto de métodos que están especificados en esas interfaces. Y un objeto de la clase M que implementa las interfaces A, B o C puede ser referenciado desde una variable de tipo A, de tipo B, de tipo C o de tipo M. Y Claudio, el otro control, ¿cuándo lo tenemos? La próxima semana, parece. Debería ser la próxima semana. Sí. Estamos a miércoles, hagámoslo el jueves de la otra semana, ¿no? Sí. Eso. Un jueves de la Ya otra. queda tiempo para revisar estos conceptos también. Estaban preguntando cuándo cerraba este módulo y cuándo empezaba el otro. Por ahí Este, entre medio de las preguntas. ya, este módulo debiese cerrar esta semana. Este módulo debiese cerrar esta semana y debiésemos partir la próxima semana con el otro. Con base de Eso, datos. sí, eso considera, esto lo he conversado con el profesor Cubillo, se me olvidó conversar, no sé si lo conversó con el profesor Cubillo, pero la próxima semana tengo que Base participar dati. en unas reuniones en la mañana, así que el horario de clase, digamos, son toda la mañana. Entonces, el profesor Cubillo va a hacer la clase Oye, el inicio del próximo módulo. yo justo me voy a Hawái de viaje. Yo estoy en Bolivia en una visita virtual. En Una, visita Bolivia. una acreditación de una carrera en Ingeniería de Sistema en Bolivia. Destruyanlos, está, tómalo, tómalo.
No, sí, eso es sorprendente. Versión No, para evaluador. No, no, y esto lo no, hacen así. ¿Por pero qué? esto es por CINDE. CINDE tiene CINDE es un organismo internacional que acredita carreras y universidades, pero tiene una Ujú. actitud diferente, es una actitud de explicar qué cosas, dónde están las situaciones que hay que mejorar o que hay que perfeccionar. Es más, Sí, un sí. énfasis un poquito más Propositivo. colaborativo. Sí, Claro, aun propositivo. cuando, aun Ujú, cuando los criterios son similares a los nacionales, ¿ah? Tú ves las pautas, los criterios, diría, esta cuestión es lo mismo en realidad, ujú. pero el énfasis es un Sí. poquito distinto. Bueno, es que ese debe ser también el del nacional. Lo que pasa es que de repente uno se topa con algunos pares evaluadores Sí. medio, Ya, pero medio concentrémonos en faltos de empatía. Claro. Ya, volvemos a la clase, porque acuérdate que Claudio, todo esto está quedando grabado. Vamos Menos a mal ir que a no la... pelamos un par evaluador específico ya. Claro, menos mal. Ya, vamos a ir Ya. acá a explicar el problema que vamos a resolver. ¿Ya? Vamos a resolver un problema en que vamos a tener príncipes, vamos a tener ogros y vamos a tener magos. Y en este programa donde vamos a tener príncipes, ogros y magos, estos personajes vamos a suponer que son parte de un juego. Y en este juego, estos personajes, todos los correos, sí, todos los correos, y vamos, mira, vamos a silenciar notificaciones, a ver si con eso funciona. Ya. Entonces, estos personajes que son estos que he nombrado van a formar parte de un juego. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que hay algunas cosas que tienen en común los personajes, unas cosas que no tienen, que son diferentes. Por ejemplo, todos tienen un identificador que para el juego permite reconocer o distinguir a un personaje de otro. Puede haber múltiples instancias de estos personajes, ¿eh? Puede haber múltiples príncipes, múltiples ogros, múltiples magos en el juego. Y todos tienen un nombre. ¿Ya? Y vamos a decir también que todos tienen un nivel de energía. Y vamos a suponer también que todos tienen un, un método de alimentarse que les permite recargar energía, se alimentan. Entonces, un método alimentarse, que recibe un alimento. Y los alimentos, vamos a suponer que son una clase muy simple que tiene proteínas, carbohidratos y fibra. Y ahí le ponemos número a eso. ¿Ya? Una clase súper simple. Entonces, todos deben alimentarse, todos se alimentan, pero todos se alimentan de una forma distinta. ¿Ya? El príncipe, por ejemplo, cuando se alimenta con ciertos valores de fibra, una combinación de fibras y de, y de carbohidratos, de Proteína. lo que sea, de alguna forma, Ujú. el príncipe de otra y el mago de otra. Entonces todos se alimentan, pero se alimentan de formas distintas. Eso es la generalización del problema que va a ser. Todos se alimentan, pero de forma distinta. Ahora, el ejemplo va a ser lo fácil, no estar aquí horas y horas trabajando. Son formas bastante básicas las que vamos a representar, pero supongamos que son lógicas complejas. Y entonces vamos a tener una clase campo, además va a haber una clase campo, donde vamos a poner un arreglo de estos personajes. ¿Ya? Al interior va a haber un arreglo de estos personajes. Y bueno, y como les dije, todos los personajes se crean con su idea, su nombre, un nivel de energía y, y el mago tiene, además de todo esto, tiene un truco preferido. Un truco preferido. Solo para dar un poco de diversidad al tema. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos representar este problema? Chat. Se crean con Singleton, preguntan. No, porque va a haber varias instancias. Príncipe Aragón. Si fuera una sola instancia, por ejemplo, si a lo mejor uno de ellos fuera una sola instancia, ese tendríamos que crearlo con un singleton. Ya, pero vamos a suponer, Ujú. para no mezclar cosas, las podríamos suponer que hay varios príncipes, varios reyes, varios ogros.
y van a combatir de alguna forma. Después sería interesante lo que tú mencionas, y transformar esto en un juego de verdad donde efectivamente a lo mejor uno de los tipos de personajes es un singleton. ¿Ya? Por ejemplo, el príncipe o el mago es un singleton, no hay un solo mago. ¿Ya? Así que lo vamos a generalizar ahora. Entonces el campo mantiene un arreglo de estos personajes. Y aquí viene el proceso de razonamiento. Viene el proceso de razonamiento donde dice, bueno, inicialmente parece que aquí tengo 3 clases, pero veo que hay algo en común. ¿Ya? Y veo que hay algo en común. ¿Qué cosa hay en común? Bueno, los 3 son de alguna forma personajes y los 3 tienen un método alimentarse. Entonces uno podría pensar en el diseño, a lo mejor conviene plantear una interfaz personaje, o como queramos llamarla, una interfaz personaje, y todos implementan esa interfaz y el campo se vincula con este objeto tras de la interfaz. O sea, el campo define un arreglo de personajes. Pero voy a simplificar el razonamiento, voy a simplificar el razonamiento porque en rigor el razonamiento puede ir mucho más allá de lo que vamos a discutir en esta clase. Podemos hacer mezclas de conceptos. Pero para efectos de lo que nos interesa de ustedes, uno dice, bueno, en realidad es una forma, es una abstracción. Y con eso simplifico el problema porque ya no tengo que crear en el campo arreglos distintos para tenerlos por separado y tratar de que no coincidan en la misma posición, etcétera, sino que los trabajo desde una interfaz. Pero lo otro que podemos nosotros observar acá es que hay elementos que son comunes, ¿ya? Todos tienen un ID, todos tienen un nombre, todos tienen un nivel de energía y todos tienen un método de alimentarse. Si bien distinto, todos lo tienen. Ahora, el mago tiene una cosa que es diferente. El mago tiene un truco. No me quedó demasiado claro. Voy a poner aquí un mensaje de Verset. Es un truco que lo diferencia de otros. Entonces, a través de un proceso que yo lo asocio matemáticamente al concepto de factorización, juego El Señor de los Anillos, claro. O Juego de Tronos, alguna cosa así podemos hacer. Juego de Tronos. A través de un proceso de factorización, llamamos factorización, lo que uno hace es extraer de estas clases, no puedo cambiar el tamaño, extraer de estas clases aquellos elementos comunes y los factoriza. Entonces, es como si aquí uno dijera, mira, esto, factorizo lo que es común a esto y lo llevo a una superclase. ¿Y qué cosa lo que es común? Es esto que está acá por una parte y esto que está acá, en cierto sentido también es común. Así que vamos a decir, mira, como acá ya hay estado, hay un estado común, vamos a construir una clase abstracta mejor. Una clase abstracta que represente a esto de acá. Y esta clase la vamos a llamar personaje. ¿Qué característica tiene el personaje? El personaje en realidad en sí mismo no es nada, es el espíritu de estas cosas, es de aquello que comparten. El rey es un personaje, el ogro es un personaje, el mago es un personaje. ¿Ya? Yo puedo crear reyes, ogros y magos, pero no tiene sentido que vaya a crear una instancia de personaje. ¿Ya? El personaje debe ser un rey, un mago, un ogro. Entonces, esto lo vamos a resolver desde el punto de vista del diseño de la siguiente forma. Vamos a tener la clase campo, ya la voy a representar así. En esta porción, esta es una representación de clases en UML, de diagrama de clase. Esta es la parte superior, el nombre de la clase, al medio está, vamos a poner aquí está el nombre de la clase, aquí vamos a poner los atributos, si es que es preciso, y aquí en esta porción ponemos los métodos y constructores. Entonces vamos a decir que el campo va a contener una colección de un conjunto de personajes, ¿ya? El campo entonces es un agregado de personajes. Y vamos a decir entonces que hay una clase personaje, que es abstracta. El estereotipo va abajo, ¿no? No me acuerdo. Y esta clase personaje que es abstracta, vamos a hacer un poquito más grande acá, va a tener todo aquello que es común, va a tener el ID, que va a ser un entero, va a tener el nombre, que va a ser un string, y va a tener el nivel de energía, ahí me quedo por toda la cajita. Va a tener un nivel energía,
que es entero también, para simplificar. Entonces, vamos a decir que el personaje tiene esos atributos, son todos privados, les voy a poner un signo menos para identificar que son privados, ese es el símbolo que se usa para representar un atributo privado. Y vamos a poner acá el constructor, que va a ser de personaje, y va a recibir el ID, que es entero, y va a recibir el nombre, que es string. Como es un constructor, va subrayado. Si fuera un método estático, también va subrayado. Es público. Y vamos a poner un get ID, que retorna un entero. Fíjense que los tipos de retorno se ponen después del método y se ponen después del nombre del parámetro. ¿Ya? Dos puntos. Estamos aprendiendo un lenguaje ahora, que se llama UML, dígame clase. Y vamos a poner también el que va a retornar un nivel de energía, int get nivel de energía. Ahí, por favor, tenga paciencia, get nivel de energía. Vamos a tener un set nivel energía que recibe un int, perdón. ¡Ah! Se me pasó la mano, borremos demasiado. Que recibe como parámetro una energía int. Y bueno, ahí va a tener otros set y otros get que sean necesarios. Y va a tener también, y aquí viene lo interesante, tiene también el método Alimentarse. alimentarse, ya. Y alimentarse nos va a llevar una reflexión. Todos estos objetos, todos los personajes ya van a extender la clase, o sea, perdón, todos los personajes concretos, reyes, príncipes, ogros, van a ser su tipo de personaje. El personaje tiene todos estos atributos que hemos dicho y estos métodos que hemos escrito hasta el momento, y eso hace que no haya ninguna dificultad desde el punto de vista de la herencia. Pero además nos vemos con una particularidad. Dijimos que todos estos elementos tienen un método de alimentarse, pero es distinto. Hay un choque de fuerzas ahí. ¿Ya? Entonces yo debiera factorizar el método de alimentarse, lo debiera factorizar, pero por otra parte no lo puedo factorizar. Lo debiera factorizar, pero no lo puedo factorizar porque el código es diferente. Entonces, en ese sentido, cuando se hace ese choque de fuerzas, el diseño nos dice, miren, lo que usted está viendo entonces es un método abstracto, porque todos deben tenerlo, pero cada uno lo tiene a su pinta. Entonces, vamos a agregar acá, esto lo voy a poner en rojo, más alimentarse. Lo pongo en rojo para que lo destaquen ustedes, no es que tenga que ir en rojo en el modelo. Alimento, va a recibir un alimento A. Y vamos a hacer que es void, por ejemplo. Wind, vamos a suponer, tengo la goma de borrar demasiado grande. Vamos a achicar esto. Ahí. Vamos a suponer que retorna un int. ¿Ya? Y este es abstracto, entonces. Aquí este es lo que nos dice el diseño. Este método, alimentarse, como entra en un conflicto, ¿ya? A diferencia de otros métodos, este entra en conflicto. Debe estar en todos. Todos deben tener método de alimentarse, pero el método de alimentarse es distinto en ellos. Entonces, lo declaramos como método abstracto. ¿Ya? Entonces, la clase inicialmente ya era abstracta porque no la íbamos a instanciar. No se necesita, para que ustedes sepan, para declarar una clase abstracta no tiene por qué haber un método abstracto en ella. Pero si declaro un método abstracto, forzosamente la clase debe ser abstracta. O sea, clase abstracta no implica existencia de método abstracto, pero método abstracto sí implica que la clase sea abstracta. Entonces tenemos el personaje acá y ahora vamos a trabajar en, voy a dejar ahí, voy a dejar un espacio, me quedo casi todo
toda la imagen, y entonces voy a poner acá, voy a ponerlo aquí bien abajo porque a lo mejor me va a faltar espacio para lo que quiero hacer. Voy a poner acá entonces los subtipos. Esta flecha con punta blanca, vacía, indica que hay una jerarquía de herencia. Y aquí entonces se van a poner abajo en las distintas clases. Entonces está la clase príncipe, la clase ogro, la clase mago, ya todos subtipos. Todos heredan las mismas variables de instancia, pero además el mago agrega el truco preferido, truco string. Me quedó súper desordenado el mono, pero tengan paciencia. Y por supuesto, todo esto implementan alimentarse, pero ya en forma concreta. Entonces, alimentarse a alimento. Int. Alimentarse a alimento. Int. Y esta alimentarse la misma cosa, ya. Voy a usar letra médico hoy día. ¿Cómo vamos hasta ahí? En nuestro diseño. Preguntas del diseño. Entonces tenemos una jerarquía de herencia, porque hay propiedades comunes, hemos hecho un proceso de abstracción, hemos factorizado, hemos generalizado, es un proceso de generalización, hemos factorizado yendo desde lo específico hacia lo general. Y a partir de eso entonces nace esta clase abstracta, que es abstracta porque no es instanciable en sí misma, no tiene sentido que en el programa se cree un personaje porque en realidad no representa nada. Lo que se van a crear en el juego son príncipes, ogros y magos. Y entramos entonces a análisis del conflicto que se presenta en el método alimentarse, que lo deben compartir todos, pero todos lo implementan de forma distinta. Así que ese método lo declaramos abstracto y ahora nos vamos a poner a trabajar esta implementación porque de aquí después vamos a sacar una variante. Entonces vamos a, si me permiten un segundo, voy a cargar acá IntelliJ. Faltó la música de espera ahí. Es que claro, es que poner la música a espera, ¿cómo hacer eso? Cuando Sí, voy a... tú haces la clase, yo No, pongo los los efectos mato si pongo sonoros. mi música de ¿Qué voy a poner? Spotify ahí. ¿Pero qué cosa? No, soy variopinto para la música. Ah, ya, está bien. Está bien. Paso de Grancha a Dua Lipa, así, sin ningún asco. Así que bien variopinto. Ya, ok. Música de ascensor. Eso, música ambiental ahí. Entonces vamos a compartir ahora el escritorio. Un segundo, déjenme cerrar acá alguna. Esta cosa está por acá abajo. Déjenme cerrar todo aquello que puede meter bulla. Correo. Y correo. Espero que con eso no tengamos interrupción. Entonces, vamos a crear una nueva clase. Vamos a crear la clase, la abstracción persona. Vamos a crear la abstracción personaje primero. Entonces, new, Java class. Y vamos a hacer la clase personaje. Y como esto es una clase que dijimos que va a ser abstracta, le vamos a poner el modificador abstract. Eso ya va a impedir cualquier posibilidad de instanciación de la clase. O sea, si en el código alguien hace new personaje, no compila. No compila. Entonces vamos a establecer los atributos. Private int identificador. Private string nombre. Private int nivel energía. Y vamos a generar entonces el código. Code completion, generate. Y vamos a poner getter y setters. Franco preguntan si una clase abstracta puede implementar una interfaz. Sí. Una clase abstracta puede implementar una interfaz.
Basta declarar public abstract class personaje implement luchador. Supongo que luchador es una interfaz. Y aquí pasa lo siguiente en ese caso particular. Si luchador, supongamos que el luchador tiene un método que se llama lucha. No por Luisa, sino por lucha de pelear. Entonces, la clase abstracta puede o no implementar, porque es abstracta, puede o no implementar lucha. A lo mejor, a lo mejor la implementa si esa lucha es común para toda la jerarquía que se deriva de esa clase abstracta. Pero si lucha no es común en términos de cómo es su código para toda la jerarquía, entonces la puede declarar abstracta. ¿Ya? Y su implementación queda diferida para las subclases. Entonces la clase hija sería referenciable desde una variable de tipo clase abstracta como también desde la variable del tipo de interfaz. Solo que lo que hay que tener cuidado es que los métodos que yo puedo acceder, si lo aplico sobre la variable, van a depender de los métodos que estén definidos en ese tipo específico. ¿Cómo fue esa pregunta? Sí. Que si yo tengo una variable, supongamos que la clase personaje implementa la interfaz lucha, ¿ya? O luchador, y luchador tiene un método lucha, ¿ya? Si yo tengo una variable X de tipo luchador, ¿ya? Puedo aplicar sobre la variable X el método lucha. No puedo aplicar ni getNombre, ni setNombre, ni nada, porque ese es el método que está asociado, que está definido para ese tipo. Ahora, si puedo aplicar personaje, ¿no es cierto? Implementa luchador, y tengo una variable de tipo personaje, puedo invocar getID, setID, pero también puedo invocar lucha. Entonces siempre los métodos que yo puedo invocar en un objeto son aquellos que están definidos en el tipo de la variable, que aparecen ahí en el tipo de la variable. Y por supuesto que han sido heredados desde arriba a ese tipo de variable. Podemos hacer hijos, podemos hacer hijos. Podemos hacer ejemplos cuando construyamos nuestro superjuego de Si alguien recuerda, Señor de ¿no? los Anillos. Meterle un personaje, o sea, meterle una interfaz a personaje y con eso se puede jugar. Ya. Entonces aquí tenemos nuestra clase personaje y dijimos que en nuestro diseño el personaje tenía un método que habíamos dicho que era atacar, ¿no es cierto? No, alimentarse. Es que tengo un dibujo acá al lado donde lo estuve pensando en la mañana. Alimentarse. Así que vamos a hacer un método public, pero este es abstracto, así que es abstract alimentarse que recibe un alimento A. ¿Ya? Alimento tenemos que definir, vayamos a definir alimento. Entonces voy a ir a definir acá alimento. New Java class alimento. Entonces vamos a decir que esto tiene private int fibra. Bueno, que más bonita, sí. Proteína. Les recuerdo, por favor, eviten el uso de tildes, ñes en las variables, porque a veces cuando se mueve de una plataforma a otra hay algún tipo de problema. Private int carbohidrato. Puedo usar, bueno, yo lo declaré privado, ya. Vamos a hacer el constructor. En realidad quería no hacerlo, quería hacer los métodos públicos, pero vamos a hacer privado igual para no hacer ruido. Entonces, generate constructor con los tres. Ok. Y vamos a hacer los getter y los setter. En realidad los getter, porque los alimentos no se van a poder modificar. Generate. Getters. De los tres. Ups, ahí. Ok. De ahí tenemos entonces la clase alimento. Volvamos al personaje. Entonces, public abstract, dijimos que te iba a retornar un interno, ¿cierto? Int, no, pero no con mayúscula.
porque no estamos enojados. Entonces, public abstract in alimentarse. Y ahí tenemos en nuestro diseño ya compatibilizado este tema de qué cosa es común, qué cosa se factoriza y el conflicto que se genera sobre alimentarse. Ahora podemos ir a la clase campo. Vamos a ir a la clase campo o vamos a la clase príncipe. Hagamos la clase príncipe, dado que estamos trabajando acá. Entonces vamos a hacer un source, new Java class, príncipe. ¿Ya? Entonces, este es un subtipo. Aquí se usa el extends como la palabra que nos permite decir que príncipe es un subtipo de personaje. Personaje. Extends personaje. Personaje. Profe, ¿Sí? al usar el extends o el implement, ¿los dos te dicen que son un subtipo? Sí, el De implement distintas sí, cosas, pero... de distintas cosas. El implement se usa con las interfaces y el extend se usa con las clases. Pero todas son, todas son Son, subtipos, las clases que sí, implementan no extienden. correcto, bien, súper bien. Conceptualmente son todos subtipos. Todos subtipos. Ya, entonces tenemos acá el personaje. Ya tenemos el personaje y el personaje tiene estas variables. No le pusimos un constructor. Pongamos un constructor. Aquí pongamos un constructor para recordar cómo se maneja la herencia y los constructores, porque también hay algunas cositas ahí que tenemos que recordar. Vamos a hacer acá entonces un code. Vamos a generar el constructor y vamos así que pone los tres valores. Pongamos que recibe 2 nomás. Recibe 2 y el energía, nivel E, lo asignamos por alguna razón arbitraria en 10. Pongamos que, esto es simplemente para hacer presente que no, para recordar que no todas las variables de instancia tienen que ir acá a los parámetros. Aquí si un valor que nosotros asumimos que es fijo, o es 0, también lo ponemos acá adentro, tipo parámetro. Obviamente eso nos quita flexibilidad después, o sea, si nosotros queremos más adelante decir, nos damos cuenta, oye, el personaje en realidad era más práctico que tuviera el nivel de energía por parámetro, claro, eso es una consecuencia de esta decisión que estamos tomando ahora. Pero vamos a aceptar que es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero es que acá nos está reclamando algo ahora. Entonces, nos está reclamando que hay un problema de un conflicto con el constructor. ¿No? Faltan aquí hablar de los constructores. Recordemos algunas cosas. Primero, por el hecho de declarar que príncipe extienda personaje, automáticamente tiene acceso a todos los métodos públicos, a todo aquello que sea público en personaje. ¿Ya? Tiene acceso a todo lo que es público en personaje. Eso implica que tiene acceso a todos estos métodos, pero no tiene acceso a las variables de instancia. Sí, ahí vamos a llegar a Ignacio, justamente vamos a llegar al constructor. Entonces, recordemos una cosita. Tenemos acceso a todo lo que es público, eso es lo que se hereda. También hay otro modificador que es protected, que en el fondo es una especie de público dentro de la jerarquía, pero no quiero entrar en ese detalle ahora. Entonces se hereda todo esto, pero no se heredan las variables de instancia. Pero esas variables de instancia se dice que se encuentran definidas para la subclase. O sea, a través de los métodos públicos puedo hacer operaciones de ir a guardar datos o sacar datos. Entonces, eso es el primer principio. Así que en el subtipo no debo por ningún motivo volver a declarar esto. Esto ya está. Ya está. Vamos a hacer el constructor. El constructor no se hereda. Los constructores no son heredables. El constructor, de hecho, lleva el mismo nombre de la clase que el que pertenece, por lo tanto no es heredable. Así que vamos a hacer su propio constructor. Public príncipe. Y vamos a decir, sí, vamos a decir lo siguiente, voy a comentar acá, mira, para que entender por qué todavía estamos, por qué pasa esto. Supongamos que aquí no tenemos constructor. Vamos a repasar temas así de herencia también. Supongamos que no hay constructor. El programador no hizo un constructor. El programador no hizo un constructor. Cuando el programador no hace un constructor, esta clase, personaje, ¿tiene o no tiene constructor si el programador no lo escribe?
Sí tiene. Tiene el constructor que es sin parámetros y que no hace nada particular. Entonces, aquí, fíjense, voy a borrar esto. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, este constructor que puse, yo lo puedo omitir en realidad. A ver, voy a hacer lo siguiente, solo para que no moleste, para que vean que tengan claridad respecto a la rayita roja. Voy a copiar esto acá, lo voy a agregar y después vamos a discutir. Es solo para que desaparezca la línea roja. Un segundo. Ya. Bueno, aquí no tenemos la clase, tenemos ya la clase elementos. Entonces, miren el siguiente efecto. Primero, aquí no tenemos constructor, por lo tanto, Java provee el constructor por default que no tiene parámetros y que no hace nada más que permitir la inicialización de la clase. Acá, entonces, yo puedo omitir esto. Lo omito y funciona. ¿Por qué? Porque el constructor sin parámetros, por default, se crea aquí también, ¿ya? Y ese constructor por parámetros, por default, en realidad no está vacío. Hay un pequeño truquito acá, una pequeña particularidad, que es la siguiente. Cuando yo no pongo el constructor, Java pone eso. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que hace es poner esto. Eso es lo que hace ya. El constructor sin parámetros, en realidad no es que esté vacío, hace la llamada al constructor de la superclase. O sea, esto que está acá es exactamente el constructor por default. ¿Ya? Entonces, no es que sea un constructor que no tenga código, es un constructor que invoca el constructor de su superclase. Entonces aquí, acá hay un constructor que invoca el constructor de su superclase. Ahora, la superclase es la clase object. Y la clase object tiene un constructor sin parámetros que vamos a entender por el momento que no hace nada. Entonces, efectivamente hay una cadena de super con paréntesis solamente que se están implementando. Pero ahora, en esta clase, entonces, en realidad, sí tenemos un constructor. Lo necesitamos. Así que, como ya está provisto un constructor, aquí no podemos prescindir del constructor. Porque si yo no escribo el constructor, Java supone que es esto lo que va a ver, pero este constructor sin parámetros que está siendo referenciado aquí, no está acá, no existe acá. Así que ya el constructor por default no sirve. Tenemos que forzosamente agregar uno. ¿Y qué vamos a hacer el constructor de príncipe? Vamos a suponer que el constructor de príncipe se recibe el ID y el nombre. ¿Ya? Vamos a poner acá ID int ID y vamos a poner int nombre. Entonces le pasamos ID y nombre. ¿Y qué me está faltando? Aquí no es int, string. Entonces ahí ya este constructor está invocando a este constructor de acá. Ahora esto podríamos hacerlo más flexible si queremos. Podemos nosotros acá hacer sobrecarga de constructores. Supongamos que somos flexibles y decimos que hay un constructor que además trabaja con nivel de energía. Int energía. Ener. Entonces aquí, en vez de 10, recibe ener. ¿Ya? Recibe ener, entonces aquí uno podría tener por ejemplo, que estaría invocando a este constructor, o podría tener a lo mejor una invocación al otro constructor, diciéndole que todos los príncipes se cargan con energía 10. ¿Ya? Se cargan con energía 10. Pues si yo pongo el tercer parámetro, estoy en realidad invocando a este constructor que está acá abajo. ¿Se fijan? Entonces pues está invocando este de acá. Ahora, este de acá, en realidad, esto podría ser más elegante, para que ponen repetido este código acá, y podemos hacer una sobrecarga donde ya lo hicimos la otra vez, donde este constructor invoca al otro, a través sencillamente del concepto this. Entonces aquí este sería id
nombre, y pongámosle que era 10, nivel de energía 10. Entonces este invoca a ese. O sea, perdón, este invoca a este de acá, pasándole como parámetro 10. Y acá hagamos que los reyes, los príncipes se creen con energía 100 para que vean que no es el mismo valor. Noten que estamos jugando todavía con algunos conceptos que se supone debieran estar claros al comienzo del curso. Esto se refiere solo al constructor, ¿ya? Se refiere solo al constructor, y si hay dudas, los invito a revisar y a preguntar y revisar. Entonces, pero lo importante es que aquí, fíjense, en el constructor de príncipe, y esto es lo esencial, estamos recibiendo por parámetro un identificador, estamos recibiendo un nombre, y entonces estamos asignando en el personaje, que es el príncipe, ese identificador y ese nombre, y además le estamos asignando un nivel de energía 100. ¿Ya? Aquí yo no puedo acceder directamente a la variable de instancia porque son privadas. Solamente puedo acceder al constructor a través de la invocación que hay acá, o a través de los métodos públicos de personaje. Entonces supongamos que vamos a alimentarnos, y el príncipe, entonces el príncipe se alimenta y va a cambiar su nivel de energía. Entonces vamos a hacer una cosa así como que int energía la va a sacar de los alimentos, entonces va a ser get carbohidrato, y supongamos que el príncipe tiene una buena salud, así que de los carbohidratos, cada carbohidrato transforma en 5 unidades de energía, más lo que saque lo que saque de fibra. Supongamos que además tiene una buena digestión, y eso le da energía, entonces tiene 20. ¿Ya? Bueno, en los cuentos de hadas nunca uno se pregunta cómo es la digestión del príncipe o de la princesa, pero de repente podríamos inventar historias nuevas, digamos, sobre ello. Y también el getproteína, supongamos que además el príncipe desarrolla los músculos, así que tiene también un buen nivel de uso de las proteínas. Entonces, ahí él recibe 18. Recibe 18. Y ahí entonces tenemos el príncipe que se alimenta de una forma específica. Podríamos hacer el ogro. Voy a copiar el código, voy a hacerle el flojo aquí, voy a copiar el código y voy a crear ahora el ogro. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una nueva clase, Java class, la clase ogro. Ah, sí, tienen razón. Sí, faltó eso, sumarle la energía. Así que vamos a hacer que eso se sume a la energía del personaje. Vamos a hacer una pequeña modificación. La vamos a hacer así para que nos quede más elegante. Vamos a decir que el personaje entonces tenía un método que era set energía, set nivel de energía. Va a hacer esto un poquito más elegante, no va a ser simplemente un set de nivel de energía, sino que va a ser un incorporar energía. ¿Por qué? Porque él va a considerar su energía actual, va a ser un poquito más sofisticado este método, considera su energía actual y le suma la energía que recibe de los alimentos. ¿Ya? Y como la energía, entonces recibe un nivel de energía y se lo suma a lo que ya tiene, en vez de ser un brutal set. Entonces vamos a ir acá al alimentarse, y entonces aquí vamos a decir que, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos incorporar energía. Entonces vamos a poner acá incorporar energía, y le pasamos por parámetro la energía que calculamos. La energía que calculamos, y vamos a retornar ya no 0, sino que vamos a retornar el valor de energía que incorporó, ¿ya? Para que el usuario sepa cuánta energía se sumó, o podemos retornar el nivel acumulado, ¿ah? Porque a lo mejor eso es más simpático. A.get, no es de A, sino que es de get nivel energía. Noten
por favor, que estos métodos están siendo aparentemente invocados en el aire. ¿Ya? Pero no, estos métodos son métodos del príncipe, porque están heredados en el príncipe. Son los métodos que vienen de acá, vienen de la superclase personaje. Entonces ahí estamos invocando este método, que este método es como si estuviera escrito acá, ¿no? Como si formara parte del código. Lo mismo pasa aquí a nivel de energía, así que son métodos válidos. Ahí tenemos entonces el método de alimentarse del príncipe. Y vamos a hacer el ogro. Vamos a modificar el ogro en base a la lógica que tenemos acá. Pero supongamos que el ogro se llama ogro. ¿Ya? Vamos a suponer que el ogro recibe un nivel inicial de energía igual a 1000, porque los ogros son grandes, entonces su nivel de energía es alto. Se alimenta, pero la fórmula va a ser distinta. De los carbohidratos va a sacar, los ogros engordan, así que salen mucho carbohidratos, vamos a sacar 30. La fibra muy baja, porque los ogros tienen mala digestión, es parte de los ataques que hacen los ogros a partir de su mala digestión, no sé si ustedes sabían eso. Y la proteína va a tener un nivel razonable ahí de 15 intermedio. ¿Ya? Entonces, este es, hay que tener cuidado con los ogros. Este es extends, entonces personaje. Extend personaje. Entonces él incorporó energía. Y vamos a hacer el mago. Vamos a hacer el mago. El mago habíamos dicho que además tenía una propiedad que era el truco preferido. ¿Ya? Entonces vamos a ir a construir el... Al final la energía se recibe por parámetros. Sí, la energía, fíjate que llega en el alimento que se recibe por parámetros. Si yo voy a los personajes, todos los personajes tienen un alimento que es el que comen. Entonces reciben el alimento. Y por ejemplo el príncipe lo que hace es tomar ese alimento, lo descompone en sus componentes. Con eso se calcula el nivel de energía y le incorpora. Al final la energía se recibe por parámetro. Es opcional. Por ejemplo, los príncipes no reciben energía por parámetro. Fíjate que no tienen energía por parámetro, solamente idea y nombre. ¿Ya? Pero todos los príncipes se crean con energía 100, no se recibe por parámetro porque todos se crean con energía 100. La del ogro, sí, la estamos también proporcionando por parámetro. ¿Ya? Y hagamos para que, entonces aquí no está en el constructor, y todos los ogros se crean con nivel de energía 1000. Y vamos a hacer que los magos, para hacer una variante, los magos sí que requieren crearse con un nivel de energía. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mago, que les quiero mostrar mucha variedad acá de opciones. New Java Class, y entonces mago. El mago tiene el código que estamos conversando de alguna forma. Vamos a hacer acá extends personaje, y entonces este cambia a mago, pero dijimos que los magos no se crean con una energía por default, sino que tienen que recibir por parámetro la energía. Entonces la energía acá ya no es 100, sino que es ener. Entonces fíjense que en el caso del mago es distinto. Yo tengo que instanciar el mago especificando la energía, y este usa entonces este valor que va a ser pasado al constructor de la superclase. Entonces, ahí tenemos distintas variedades. ¿Y qué hace el mago? Pues el mago, dijimos que además tiene un atributo que es el truco preferido. Entonces vamos a agregar acá private string, porque esto es una característica propia, el truco. Y a lo mejor necesitamos que el truco, quizás a lo mejor queremos que el truco sea un parámetro más. Entonces agreguemos acá, acá. No sé, lo vamos a agregar en cualquier posición, vamos a ponerlo ya al final, ya, para lo mismo. String truco, entonces va a ser eso, y va a ser acá que el truco va a ser el truco que recibió el parámetro. Les recuerdo, por favor, que si ponen un super, el super tiene que ir arriba de cualquier otra instrucción, es la primera instrucción que debe ir en el constructor. Entonces ahí estamos mostrando más variedad. Tenemos el mago, que
extiende personaje, tiene un truco y le vamos a hacer entonces el método getTruco. Public string getTruco. Entonces hacemos acá un return truco. Ya. ¿Cómo vamos ahí? Y cambiamos un poco la alimentación para que veamos que es diferente en realidad. La energía acá eran estos son viejitos que son muy buenos para los dulces, entonces le vamos a poner que son 19 por el carbohidrato. Las fibras no les gusta mucho porque son por medios mañosos, así que le vamos a bajar acá a 10. Y las proteínas las necesitan igual, como es viejito, de tomar algún suplemento alimenticio o lo incorpora a lo mejor poca proteína, no sé, vamos a poner 3. 3 para indicar que... ¿Qué pasó acá? Vamos a poner 3 por la proteína, porque además él tiene que, no sé, incorporar poca proteína en la comida. Y ahí tenemos entonces el mago que extiende personaje, el ogro que extiende personaje, el príncipe que extiende personaje. Tenemos aquí un universo de cosas posibles y nos queda entonces la clase campo, un campo de juego. Entonces vamos a ir a source, nuevo, Java class, campo, y el campo de juego entonces tiene un arreglo, es un arreglo de personajes, personaje, corchete, pers. Vamos a trabajar con posición libre, entonces vamos a hacer private intplibre. Esto ustedes lo pueden hacer con listas simplemente enlazadas, con lo que sea razonable. Y vamos a hacer entonces el constructor de campo que va a recibir int cantidad de personajes que vamos a tener. Y entonces dice pers, le asigna new personaje. Les recuerdo que aquí no estamos instanciando personajes, sino que estamos instanciando el arreglo que va a guardar personaje. Y lo instancia la cantidad de posiciones que recibe por parámetro. Y libre parte en 0. Entonces vamos a ir a un public void, agregar personaje, aparecer personaje, vamos a agregar personaje. Y recibimos entonces algo, lo vamos a poner aquí, ahí tenemos que poner que recibe algo, y eso lo va a agregar a la lista de personaje. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir? Puede recibir príncipes, puede recibir ogros, puede recibir magos o cualquier otro personaje. Así que lo vamos a generalizar, recibe un personaje P, y ese personaje P entonces que va a guardar en la colección. Entonces en pers, en la posición P libre, va a guardar un personaje P y P libre lo incrementa en 1. Ya no voy a poner acá la validación del tamaño, porque esos son ya otros detalles, no tiene sentido porque estamos pensando aquí en la arquitectura, ¿no? Ustedes ya ponen la validación que sea pertinente. Y tiene, por ejemplo, aquí podríamos suponer que en algún momento todos los personajes se alimentan con un mismo alimento, o sea, como que al comienzo de la jornada, supongamos que al inicio de la jornada se les da un alimento, el mismo alimento a todos los personajes. El super va primero, el super va primero porque Java lo exige así. Siempre el super debe ser la primera instrucción del constructor. No hay más explicación que eso. Ya está hecho, lo tiene hecho así. No vamos a revisar si es que está, o sea, se puede revisar si es que está el personaje, otra pregunta que me hacen,
¿Se puede revisar si está el personaje antes de agregarlo? No, vamos a suponer que esa revisión está y alguien la hace. No me voy a detener en eso porque quiero mostrar las relaciones arquitecturales que se pueden dar. Entonces, voy a poner acá, por ejemplo, el método public void alimentar. Y voy a poner public int, mira, int. Alimentar a todos. Y a todos se les va a dar un mismo tipo de alimento. Entonces vamos a poner acá un alimento A, que se va a recibir por parámetro y se lo vamos a dar a todos los personajes. Y además vamos a retornar el nivel total de energía que tiene todo el conjunto de personajes. La suma de todas las energías que quedaron. Entonces vamos a poner acá int energía acumulada total de la galaxia y más allá. Y más allá. Entonces, la energía acumulada total de la galaxia y más allá, con el más con la mayúscula, va a ser igual a, bueno, vamos a hacer un recorrido, tenemos que partir en 0 y tenemos que hacer entonces un recorrido en el arreglo. Para que vean que no tengo ideas, no vamos a pecar de pobres acá poniendo nombres, vamos a ver los nombres que queramos. Entonces vamos a hacer un for int i igual 0 y menor que p libre y más, y entonces a cada personaje le vamos a dar su alimento, o sea, vamos a hacer que pers sub i, después vamos a acumular el resultado per sub i, ya, le vamos a asignar alimentarse. Un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Ahí falta un del. Debe haber sido energía acumulada total de la galaxia y del más allá. Disculpe, Te faltó un del ahí en el 17, ¿no? ¿No debería ser total de la galaxia y del más allá? ¿O no es del más, sin más allá No, nomás? es como Sin Buzz esotería, Lightyear, ¿no? Lightyear. Ya, como el otro. Ya, sí, me Claro. quedó la duda si era y del más allá o... Por eso programa no compilar. Es que ahí faltó infinito, porque de la Ah, galaxia y infinito y más allá, algo así. ya, pero es que Bueno, no por quería ahí. hacer, es que no quería caer en la ridiculez de poner un nombre más extremadamente largo, pues imagínate. Después pongo un nombre Sí, extremadamente largo y la gente sabe, mira, los nombres que ponen. sí. Em, Memotecnia total. alimentarse. Ya. Entonces, bueno, aquí tendríamos que se alimenta cada personaje, pero tenemos que ir acumulando la energía, así que vamos a hacer el trabajo de poner acá que esto es igual a eso más, ¿va? ¿Qué pasó ahí? Más, Ponle más más de, igual, pues. Que no que es tan largo. bueno, no nos compliquemos con eso. Ahí. Ahí. Entonces, bueno, por eso no hay que usar nombres largos. Por eso no es recomendable usar nombres largos porque pasan estas cosas. Entonces ahí vamos, si ustedes se fijan, vamos iterando, a la variable se le va sumando la energía total con que cada personaje quedó y vamos a retornar entonces la energía que quedó. Ya, ahí. Entonces ahí tenemos el campo y con eso alimentamos a todos los personajes. Estoy haciendo una parte súper simple del juego. Si ustedes se fijan, noten la cosa importante, sí, que pers es de tipo personaje. Personaje declara un método alimentarse abstracto.
Perfecto, no es ningún problema. Entonces, en el campo, yo puedo sobre la variable pers, que es de tipo personaje, invocar el método alimentarse. Y va a funcionar. Obviamente ese método alimentarse va a corresponder al del objeto que esté en ese momento asignado a esa posición de la regla. ¿Cómo estamos ahí? Hasta ahí. Entonces, ¿cómo nos podría quedar un main con esto? Vamos construyendo un main ahora. New, Java class. Juego de trompos. Juego de trompos. Entonces vamos a hacer Java class. Y hacemos el, no sé cómo podemos hacer que haga el main al tiro. Public, static, void. Son 10:45. Por si acaso. ¡Oh! Yo estaba entretenido con esto. Sí, Estaba por súper eso. entretenido con esto. Sí, caché. Ya. Oye, buen punto. Entonces, bueno, tenemos acá, ¿qué es lo que hemos hecho hoy día? Hemos visto la herencia aplicada a clases abstractas. ¿Por qué las clases abstractas? ¿Por qué? Porque es una factorización a algo que no es instanciable. La existencia de métodos abstractos, cómo surgen por el choque de fuerzas que se produce cuando tenemos un método que es común a todos, pero tiene lógica distinta, entonces se factoriza en forma abstracta. Y mañana vamos a continuar y vamos a terminar este ejercicio porque le vamos a agregar ahora unas funcionalidades distintas y ahí vamos a meter algo, espero que algo que no han visto tampoco antes respecto de la herencia. El método alimentar a todos, sí, eso estaba acá en el campo. Aquí está alimentar a todos. Ahora, si usted le quiere un programa más corto, pueden hacerlo. A la variable de instancia, ahí está. Entonces, bueno, pausamos, ponemos en pausa la clase aquí y la vamos a continuar el día de mañana para implementar el juego de trompos y otras cosas más. Ay, ya, sí, Natalia. Natalia, te pido un gran favor. Abuso de tu paciencia, pero por favor tú me vas a mandar un mail porque ahora tengo clases al tiro y como tengo otra clase se me va a olvidar que iba a hacer eso. Si me Ya, profe, recuerdas yo por le favor. mando el mail. Gracias, te pasaste. De nada. Ya, nos vemos. Qué bueno que te Profe, gustó la disculpe, clase, Matías. profe, una última pregunta que no entendí muy bien cómo se sumaba la energía total acumulada con el método después de personaje alimentarse, eso no entendí muy bien. Mira, cada personaje, sabemos que tiene un método de alimentarse, ¿no es cierto? Veamos, por ejemplo, el del príncipe. Acá está el Es príncipe. concreto, claro. El príncipe tiene un método concreto de alimentarse donde recibe el alimento. Hace este cálculo, ¿no es cierto? Y incorpora la energía a él mismo. Y retorna el nivel de energía con que quedó el príncipe. ¿Esta porción te queda clara? ¿Esta porción específica? Sí, ya Ya. entendí, que lo que pasa es que yo pensaba que alimentarse era un método void que solamente se alimentaba y nada más, pero como ya. retorna el nivel de Retorna el energía, nuevo nivel, sí. claro, Sí, tiene ahí es razón. donde me he perdido. Vale. Eso. Ya, nos vemos entonces. Que estén bien. Nos vemos mañana. ¿Qué profe, gracias? Chao, chao. De nada. Chao, chao. Entonces vamos a dejar acá de compartir. Bye. Vamos.